era el cuarto de seguridad de Pablo Escobar, es decir, donde se manejaba todo el archivo y papeleo de la cárcel. Pueden verla, está llena de plantas, por lo mismo la gente venía y le hacía huecos buscando dinero, ¿cierto? Si estaban en el lugar. Estas son restauradas porque igual las rompieron buscando dinero. Es donde originalmente quedaba la famosa cancha de fútbol, donde sabemos que Pablo traía aquí bastantes jugadores famosos de la selección Colombia que jugaran con él, de que listo, él se entregaba, pero con la condición de que hacía su propia cárcel como él quería. Y claro, al Estado le convenía porque le servía para decirle al resto de países, sobre todo a Estados Unidos, que tenía tras las rejas al capo más buscado del mundo. Entonces, bienvenidos, mucho gusto. Mi nombre es Julián, yo soy voluntario para la Fundación Guía Turístico de la Catedral. Entonces, empiezo comentándoles que aquí donde estamos casi nada es original, porque apenas se corrió la voz de que Pablo había muerto, la gente venía aquí con palos, mazos, martillos, a destruir todo lo que veían, ¿cierto? Buscando las famosas caletas, las huacas, ¿cierto? Entonces, aquí en esta parte lo único original que hay es ese muro oscuro que se veía ahí atrás. Eso sí hacía parte de lo que era la catedral o la cárcel originalmente, ¿cierto? Entonces, arriba, donde está la fundación, todo eso es donde originalmente quedaba la famosa cancha de fútbol, donde sabemos que Pablo traía aquí bastantes jugadores famosos de la selección Colombia que jugaran con él. Esto que vemos acá es lo que actualmente es el comedor de los ancianitos. Originalmente era los camerinos donde entraban y se cambiaban para ir a jugar fútbol. Fue lo único que quedó original de la cancha. Entonces sigamos por acá. Entonces, igual, la destrucción más grande de este lugar ocurrió en el año 2006 por parte del gobierno. Fue el Estado cuando ya trajeron aquí maquinaria pesada a destruir el resto del lugar. Porque para eliminar la conexión que tuvieron con Pablo. Mucha gente piensa que esta cárcel fue construida y pagada por el mismo Pablo Escobar. Y no fue así. Pablo solo dijo dónde y cómo la quería. Esto fue financiado por el gobierno de César Gaviria. Es por eso que quieren borrar la conexión. Destruyeron este lugar. Entonces, sigamos por acá. Como les dije, esto es reconstruido, pero conserva las medidas originales, ¿cierto? Aquí abajo podemos ver la pared, es diferente al resto de la de arriba. Es decir, está construido sobre los cimientos originales. Por ende, conserva el mismo ancho, mismo alto. Es muy similar. Entonces, hay dos teorías. Hay muchos guías que dicen que esta era el cuarto de seguridad de Pablo Escobar, es decir, donde se manejaba todo el archivo y papeleo de la cárcel. Y hay otra versión que dice que esta era la discoteca, porque aunque todo esto es reconstruido, esa tarima es completamente original. Pueden verla, está llena de plantas, por lo mismo la gente venía y le hacía huecos buscando dinero, ¿cierto? Resulta que hace poquito nos enteramos que eran las dos. Cuando venían a hacer inspecciones en la cárcel, esto lo transformaban en cuarto de seguridad. Pero cuando se iban, esto era discoteca. De resto, el segundo piso era la zona VIP, como los palcos, y el primer piso era la zona general. En ese entonces, este lugar tenía techo, no tenía ventanas. La idea era que aquí la luz del sol no entrara para que las fiestas siguieran de largo. Esto lo reconstruimos, fue para hacer un centro de rehabilitación para personas en estado de drogadicción, pero no se pudo terminar tristemente. Esto son réplicas, ¿cierto? Esta sí es restaurada, esta en ese entonces sí estaban acá. Las que vemos que tienen tubos sí son originales, sí estaban en el lugar. Estas son restauradas porque igual las rompieron buscando dinero. Estas columnas son nuevas, las puso después la iglesia. Cada una tenía un arcángel. En este estaba el arcángel San Rafael y en este estaba el arcángel San Gabriel, pero la gente pensando que eran originales, igual se las robó. De este lugar vinimos a tener control apenas hace un año. Antes aquí entraba el que quería, a la hora que quería, y contribuyeron a seguir destruyendo este lugar. Entonces pueden ver cómo es todo el terreno irregular. Por lo mismo, la gente venía a hacerle huecos a este lugar. Le metían pólvora, dinamita para explotar el suelo. Por ende, lo ven así todo disparejo. Se viene siendo San Miguel, ¿no? Listo, entonces acá donde están estas escaleras que no llevan a ningún lado, ahí originalmente había una plataforma que conectaba
estas escaleras con ese balcón que ven allá, ¿cierto? Es decir, sobre ese hueco que vemos ahí había una plataforma. Sobre esa plataforma era que estaba construida la habitación de Pablo, era ahí donde quedaba. Como les dije, este fue el terreno más vandalizado, solo excavaron tanto, le metían pólvora, dinamita, que lo dejaron inestable y colapsó. Y realmente nunca encontraron nada, ¿no? Fuera del cartel de Medellín no hay registro de que alguien haya encontrado a alguien, algo pues. Igual yo digo que el que encontrara algo tampoco claro, le iba a decir, calladito. ¿cierto? Era muy riesgoso. Y ya lo que encuentren ahora tampoco les va a servir por lo de los billetes y verdad. Es correcto, Ya sí. era ese tiempo. Que les cuenta es que está al lado del Sí, los que que ¿cómo es? que le Gente muy entierran. cercana Sí. a ellos, es correcto. Esos son los que primero cobran. Es correcto. Entonces todo lo que vemos arriba es completamente original, ¿cierto? Entonces bloqueamos el acceso porque actualmente sigue siendo muy inestable, puede seguir colapsando, entonces es muy peligroso. Correcto. O sea que sellaron la que era la habitación del... Lo que era la entrada, que era por esta pared que es más alta, era la entrada, aquí estaban las rejas para ingresar. Entonces por estas escaleras que vemos acá, por estas se subía al balcón que lo llevaba hasta la cancha y por estas que vemos aquí diagonales, esas lo llevaban directamente a la habitación. La puso allá arriba porque desde allá arriba tiene vista de todo el panorama de Medellín, además que está cerca de la cancha de fútbol. Ah, sí, la habitación estaba entonces al lado de la... Correcto. Les voy a mostrar una cancha. foto de cómo era la plataforma antes de colapsar. Entonces, aquí ya estaba, pues, ya son ruinas, ¿cierto? Pero pueden hacerse idea de cómo era la plataforma. Esto que vemos aquí arribita, esto de acá, era la cama giratoria de Pablo Escobar. Era una cama hecha en concreto, por eso sobrevivió. Les voy a mostrar las ruinas de cómo había quedado la cama. Pero entonces el diseño de todo lo manda, o sea, él es la cabeza de... Correcto, él la diseñó como él lo quería a su gusto. Y esto fue pagado por el Estado. Recordemos que César Gaviria le corría a Pablo. Lo que él decía, él lo hacía. Eso, Sí, eso está en la novela. es para, o sea, él se ubica acá es para que no lo extraditen, ¿verdad? Fue Correcto. como el trato para que no lo fueran a extraditar. Es correcto. Fue ahí cuando hizo las negociaciones con el Estado. De que listo, él se entregaba, pero con la condición de que hacía su propia cárcel como él quería. Y claro, al Estado le convenía porque le servía para decirle al resto de países, sobre todo a Estados Unidos, que tenía tras las rejas al capo más buscado del mundo. Pero igual sabemos que esto ni siquiera tenía celdas para empezar. Esto no era una cárcel. Y que podía entrar El cualquier que- persona. Correcto. Podría entrar cualquiera, pero no cualquiera salía. Entonces, esta era la cama giratoria de Pablo Escobar. Estas son ruinas. Aquí vemos el ángel del silencio sobre las ruinas de la cama giratoria de Pablo Escobar. Era una cama redonda que giraba. Entonces les voy a mostrar cómo era originalmente.